Se nos pide compartir un poco sobre la demonología y esa íntima relación con la angeología, la cábala y el camino secreto que nos enseña la gnosis. Sin embargo, quiero decirles a todos ustedes que el tiempo va a ser muy preciso en esta reflexión, en este compartir sobre la demonología, y especialmente vamos a fijar la atención en dos esferas que nos explica el maestro que están muy vigentes, activas en este momento en la humanidad, como es la esfera de Lilith y la esfera de Nahemá. Sin embargo, tengan en cuenta ustedes que a medida que vamos avanzando, van a escuchar ustedes una parte muy importante que está en el Sagrado Libro de Pista y Sofía, donde el maestro nos habla de estas dos esferas y nos dice que la humanidad está descendiendo por el camino izquierdo, llena de buenas intenciones, pero que va hacia su propia destrucción, hacia su propia involución. Pero, de acuerdo a los estudios que nos entrega la Gnosis, que nos da el maestro Samael, podemos hacer unas interpretaciones muy interesantes, y es que hay algo opuesto a ese árbol de la Cábala, que es pues de hecho esa magia goética, que corresponde pues de hecho a esas raíces de donde se encuentran, donde están emergiendo, donde se encuentran viviendo aquellas cortezas, aquellas cáscaras que pertenecieron algún día al famoso árbol de la Kabbalah o árbol de la vida. Todos esos seres que fueron ángeles, arcángeles, potestades, tronos, serafines, que fueron divinidades luminarias, que pertenecieron al árbol de la Cábala, pues ahora se encuentran habitando y poblando, desarrollando ese árbol opuesto, ¿sí? Ese árbol izquierdo, en donde se están uniendo pues diversas personas, diversos individuos que han tomado la decisión de irse por ese camino izquierdo, por ese camino involutivo, pero con conciencia, que es la diferencia, con una conciencia del por qué viven y por qué descienden y por qué quieren más adquirir esa luz que está en esas mismas oscuridades. Esto es muy interesante, ya que les hemos explicado a todos ustedes que el camino es el camino de la derecha, que el camino es el camino de la cábala, el árbol de la vida, que es el camino de alcanzar la luz, de desarrollar la luz, de subir a nuestro ser, de encarnar nuestro íntimo, de poder elevar esas jerarquías, llegar a esos niveles de conciencia, de poder nosotros alcanzar verdaderamente la realización. Pero amigos, eso cuesta, eso tiene verdaderamente un valor muy grande, porque mientras nosotros, la humanidad, no nos decidamos a cortar de insofacto el estar alimentándonos del árbol izquierdo, del árbol contrario, que es la fornicación, los abusos, los adulterios, todo lo que es darle rienda suelta al ego, los vicios, pues realmente no vamos a pasar de lleno a alimentarnos del árbol de la vida. Y por lo contrario, seguiremos en el árbol de la ciencia del bien y del mal, poder absorber, sin poder extraer verdaderamente esa sabiduría para poder penetrar de lleno en el árbol de las grandes realizaciones espirituales. Así que vamos a escuchar en este momento esa parte del Sagrado Libro de Pista y Sofía, y luego haremos al final una corta interpretación y una explicación de algunas de esas antiguas luminarias que hoy viven como cáscaras de ese gran árbol en la parte opuesta, en el camino izquierdo. La verdad es el tesoro que se encuentra entre las entrañas del mundo. La verdad es el vellocino de oro custodiado siempre por un dragón que lanza fuego y azufre. Sabaoth, el bueno, salió de la región de la virtud y conquistó el tesoro de la luz. El hombre Cristo viene siempre a la región de los perdidos para auxiliarles. Quienes viven en la región de la izquierda involucionan entre las entrañas del mundo. Los pseudoesoteristas y pseudoocultistas de este valle de lágrimas, embotellados en el dogma de la evolución, creen estúpidamente que pueden liberarse sin haber disuelto el ego. En el sendero de la mano izquierda,
involucionan los fanáticos del dogma de la evolución. El camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones. El abismo está lleno de equivocados sinceros. En los mundos infiernos abundan los fornicarios y también los enemigos del sexo. En los mundos infiernos involucionan los homosexuales y las lesbianas, y también los secuaces de Lilith, esos que se esterilizan y esas mujeres que usan píldoras anticonceptivas. En la esfera de Lilith se ven también a los partidarios del aborto provocado y a esas mujeres que abortan a voluntad. En la esfera de Nahemat hallamos también a los adúlteros y adúlteras del mundo. Se dice que Adán tenía 2 esposas, Lilith y Nahemat. Lilith es la madre de los abortos, incestos, homosexualismo, anticonceptismo, pedrerismo, etc. Nahemat es la madre de los adulterios, lujuria, fornicación, abuso sexual, etc. Los mundos infiernos dentro del interior de la tierra se dividen en 2 esferas inhumanas, Lilith y Nahemat. En esta época de involución racial, las multitudes de la izquierda están involucionando en las esferas sumergidas de Lilith y Nahemat. Los grandes seres iluminados, es decir, Sabaoth, luchan por hacer comprender a las multitudes de la izquierda la cruda realidad de los hechos. Desafortunadamente, las multitudes de la izquierda piensan que van muy bien. La humanidad terrestre ha llegado al máximo de perversidad. Como acaban de escuchar todos ustedes, es muy interesante. Y si hacemos una observación, analiza la humanidad, analicemos el planeta, analicemos la atmósfera en la actualidad y nos damos cuenta que estas esferas de Lilith y Nahemat están muy activas en la psique humana. Los 9 círculos dantescos están en ese inconsciente, pero por falta de nosotros echar un vistazo, mirar un poco hacia el fondo, hacia el interior, fijar la atención hacia adentro, pues no los conocemos, no aceptaríamos que los tenemos y que nuestro propio inconsciente nos conecta a ese inconsciente, a esas regiones infrahumanas del planeta Tierra. Si ustedes hacen esa observación se darán cuenta que en la actualidad vemos la fuerza de Lilith y la fuerza de Nahemat muy activa en la psique humana a tal nivel que hoy vemos a las personas decir que no necesitan de tener pareja, no necesitan del sexo, no necesitan de la relación, que no necesitan realmente tener una persona para convivir, que solo pueden lograr lo que se proponen, de alcanzar una espiritualidad, de ser verdaderamente un ser realizado, a tal nivel que vemos por todas partes mucha información como las mujeres mutilando sus partes íntimas, extrayendo, cortando incluso sus propios senos, y dicen que no los necesita, que simplemente eso es una parte del cuerpo que si no lo necesita, pues simplemente esto ya es realmente parte de esa información, de esa esfera de Lilith. Vemos cómo se entregan por todas partes anticonceptivos y las personas ignoran ese efecto que se está generando para quitar la vida, para que la vida no se forme en una matriz sin hacer conciencia a la persona que verdaderamente antes de tomar una decisión de estas hay que cuidarse, hay que estudiar, hay que protegerse, pero es muy difícil. Muchos, alejándose de los misterios sexuales, piensan realizarse tomando un camino como anacoreta, como penitente, como monje, como monja, etcétera, etcétera. Y realmente ahí está activa esa fuerza, esa expresión del contraamor, del odio, la esfera de Lilith. Y vemos la otra cara de la moneda, como la fuerza de Nahemat activa, donde por todas partes nos ofrecen en una imagen, en una propaganda, en un periódico, el sentir la necesidad de la fornicación, del adulterio, de los abusos, de la pornografía, de la infrasexualidad, de la degeneración sexual, de darle rienda suelta cada vez más
a esos procesos involutivos de sus propios órganos creadores, de sus órganos sexuales. Esto está muy activo, esto es una situación muy compleja y está tomando tanta fuerza en la psique humana que hablarle uno de la regeneración y la transformación al ser humano, a las personas, hablarle lo contrario que nos entregan estas dos esferas, la gente se ríe, la gente nos ignora, la gente se mofa, la gente se retira, nos ve como extraños, como enfermos, como personas locas, ya que verdaderamente el placer y la embriaguez está en esa dicha que toda la humanidad hemos conocido, porque así fue la educación que nos dieron desde muy niños. Pero no queremos aceptar que esas fuerzas están llevando a un proceso involutivo a la humanidad desde su psique, su mente, sus emociones, desde su forma de actuar, en sus pensamientos. Y lo más espantoso es que esas cantidades o millones de seres humanos que van por ese camino izquierdo se van sin conciencia, que es muy diferente a aquellos que descienden por el camino izquierdo, que es el camino opuesto al camino de la logia blanca, como nos enseña la Gnosis, y esos que van por ese camino con conciencia, pues son aquellos que se van convirtiendo en demonios, que van involucionando con una conciencia, con un despertar por ese camino descendente o camino contrario del árbol de la Kabbalah. Nos dice que lo opuesto a ese camino es el camino de la derecha, el camino blanco, en donde se forman los grandes maestros de sabiduría, los grandes maestros de luz, el camino que nos entrega la Gnosis para poder lograr el despertar y la autorrealización íntima del ser y unirnos algún día al ser y poder comprender a esos grandes maestros que hoy son ángeles, arcángeles, potestades, tronos, serafines, jerarquías divinas, luminarias del cosmos infinito, pero que por falta de conciencia, de luz, verdaderamente ignoramos esa verdad, pero que la Gnosis nos da las herramientas. Sin embargo, tengan en cuenta ustedes que hoy mucha gente prefiere hablar y prefiere tratar de buscar ese camino izquierdo, cueste lo que le cueste, cuando a un paso está el camino blanco, el camino gnóstico, el camino de la realización, el camino de la cábala blanca, el camino del árbol de la vida que conduce a esas regiones, a ese mundo de Asilud. Ahora, ¿qué ocurre? En ese camino descendente, como les decía, existen aquellas jerarquías que algún día fueron luminarias y que ahora se encuentran como jerarquías, como cortezas en ese árbol, en ese camino izquierdo. Y ahí es donde ustedes pueden entender cuando oraciones de protección se pide contra esas energías de Chabajot, de Bael, de San Gabriel o San Gabriel, de Andramelet, San Gabriel, de Lilith, Nahemat, Moloch y otras que son parte dentro de ese camino que verdaderamente, pues no vamos a nombrarlos, pero que son parte de esas regiones y que hoy pues están siendo muy estudiadas y trata la gente en el estudio del esoterismo empaparse, ¿no? De todas esas fuerzas, de todos esos conocimientos que llevan pues realmente por una descendencia, por un camino opuesto. Encontramos incluso nombres dentro de las mismas escrituras. Se habla de Belgebor o Belfebor, que es parte de esa misma regiones. Se habla de Leviatán, se habla de Asmodeus, que ha sido muy reconocido a través de la historia. Incluso hay textos que hablan sobre ese individuo. Y lo mismo sucede con Belcebú, que ya nosotros en el camino gnóstico tenemos otra historia muy diferente. También se habla de Astarot, que hace un cambio, una modificación con el mismo Belzebú. Y tenemos pues a Lucifago Rofacale, que es también otra jerarquía muy adorada en ese camino,
Y luego seguimos, ¿no? Porque ahí está otra fuerza de Jezabel que impregna la psique de la humanidad y que se expresó con mucha fuerza hace bastantes siglos atrás. Está la fuerza de Baal y muchos otros como Belial que propicia la guerra, la destrucción. Y ahí tenemos a Mammón que mueve la codicia y hace que el ser humano diga o piense que sin la riqueza no se puede vivir, que todo es dinero, que todo es el placer monetario, que todo es realmente vivir por incrementar, por alimentar la codicia. Y así van apareciendo Abadón, etcétera, 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 jerarquías y jerarquías que dependen o que pertenecen a esas regiones del camino izquierdo, que es lo opuesto a todos los maestros que conocemos a través de la historia, a todos esos nombres arcangélicos, a todos esos nombres de los logos planetarios, a todos esos nombres de los maestros como los tronos, serafines, potestades, querubines, que pertenecen verdaderamente a ese árbol de la realización, ese camino secreto, de ese camino real y auténtico que lleva hacia lo absoluto, que lleva por el camino de la directa. Así que amigos, a todos ustedes, esperamos les haya gustado esta información, esperamos sus sabios comentarios, compártanla y lo que hemos hecho es tratar de entender un poco, ya que es una realidad que existe la angiología, la demonología, el camino de la derecha, como lo dice el Sagrado Libro de Pistisofía, y el camino de la izquierda. No olviden que las fuerzas de Lilith y Nahemán están activas y nosotros necesitamos no ser esclavos más de esas fuerzas, porque bastante daño nos han hecho, llenándonos de deseos y pasiones, de abusos y de degeneraciones, llevándonos por un camino del error, por un camino izquierdo, esas fuerzas del contramor, del odio, que odian el sexo, que odian la realización espiritual, que odian verdaderamente el camino blanco, eso está en la psique humana y necesitamos vaciar, eliminar y cortar totalmente con esas fuerzas que han hecho mucho daño a nuestro propio camino desde muchas vidas atrás. Pero hay que estudiarla con conciencia, hay que comprender con conciencia y hay que estudiar, comprender los yoes que pertenecen a tal o cual esfera, si es a la de Lilith o si es a la de Nahemá. Sin embargo, tengan en cuenta que el maestro nos dice que hay más oportunidad para aquellos que van por la esfera de Nahemá. Hay mucha oportunidad para que renuncien a ese camino izquierdo y se metan de lleno por el camino de la derecha, por el camino de la realización. ¿Por qué? Porque conocen ese camino infrasexual, pero que es más fácil en relación al camino izquierdo de Lilith, porque es mucho más difícil que un individuo que tomó esa decisión infrasexual, pues pueda salirse de ahí. ¿Sí? Ya es más que imposible, es verdaderamente de titanes si llegara a hacerlo, salirse de esa involución izquierda cuando se ha caído en la infrasexualidad, en la degeneración sexual. Nos veremos entonces en una próxima cápsula, espero les haya gustado, compártanla y nos veremos muy pronto.